Bueno, en una entrevista pasada que tuve con Ezequiel Costa, donde hablamos de lo que era la fuerza, Ezequiel mencionaba que la fuerza, bueno, está un poco ya como comprobado en muchos estudios cómo se da, pero lo que no está tan comprobado y se sigue estudiando mucho es el tema de la hipertrofia. Y para esto, bueno, quise traer una persona que para mí está muy, muy calificado para hablar de este tema, que es Nicolás Bons. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué tal? Muchas gracias, Patricio, por la introducción. Sí, la hipertrofia se ha empezado a investigar más recientemente. Yo creo que porque como está menos asociada a deportes, digamos que la fuerza está mucho más presente en los deportes, la fuerza máxima, la potencia. Claro, Pues creo que el financiamiento para estudios llegó antes a esas disciplinas y a la hipertrofia está llegando un poco más tarde. Pero bueno, siempre igual la mayoría de los estudios más viejos medían fuerza y medían algún parámetro de hipertrofia, al menos, no sé, la masa magra, por claro. ahí medían. Entonces datos hay, solo que ahora hay un poco más de rigurosidad y de, como está un poco más en agenda, un poco más de moda la hipertrofia, están habiendo mucho más estudios específicos orientados a dilucidar qué ejercicios son mejores, qué parte del rango de movimiento es más hipertrófica, digámosle, los Claro. mecanismos de la hipertrofia, todas esas cosas. Buenísimo, buenísimo. Bueno, sí, vamos a ahondar bastante en eso. Bueno, ahí quiero que me expliques algunos parámetros de entrenamiento, qué es lo más efectivo hoy en día. Pero partamos un poquito para quien no te conoce. ¿Quién es Nicolás Bons? ¿En qué estás ahora? ¿Qué proyectos tienes? Ok, bueno, soy biólogo y entrenador, que es una combinación que a la gente le suele llamar un poco la atención. Estudié la licenciatura en biología con la idea de dedicarme a estudiar un poco más la fisiología animal inicialmente. Cuando empecé a hacer materias de fisiología, como yo había empezado a entrenar, me empezó a gustar la asociación entre las dos cosas, digamos, la fisiología y el ejercicio. Y bueno, eventualmente busqué la forma de como juntar los dos mundos. Me especialicé como entrenador, me certifiqué por la NSCA en 2021. Seguí trabajando como entrenador y ahora trato de dedicarme un poco más a la parte de divulgación y docencia. Soy docente de fisiología para una escuela acá de futuros entrenadores. Entonces, bueno, voy tratando de mezclar las dos cosas, la biología con el entrenamiento. Sobre todo en, bueno, esta parte de fisiología, más apuntada todavía incluso a la fisiología de la hipertrofia, o sea, el crecimiento del músculo. Perfecto, perfecto. Y bueno, y entrando en materia, eh, ¿cómo definirías en términos generales cómo se genera hipertrofia en el ser humano? ¿Cómo lo podemos definir? Bueno, se puede definir en muchos niveles, voy a tratar de hacerlo en un nivel Sí, intermedio. sí, Digamos que uno va al gimnasio, eh, levanta pesas, genera contracciones musculares y cuando el músculo se enfrenta a una carga que le demanda, le impone una resistencia, en el músculo se genera tensión, eso es lo que llamamos la famosa tensión mecánica, y claro. esa tensión mecánica las fibras musculares la pueden sentir, percibir con unos receptores que tienen en su membrana, que se llaman mecanorreceptores, porque son receptores de algo mecánico, que es la tensión Ujú, mecánica, y lo que hacen esos receptores es, una vez que se activan, estimulan una señalización adentro, o sea, toda una serie de mensajes dentro de la fibra muscular que terminan en el hecho de aumentar la síntesis de tejido contráctil, digamos, de proteínas musculares, y eso lleva a que la fibra después crezca. Ese proceso se llama mecanotransducción porque transforma la señal mecánica, que es la tensión en la fibra muscular, en una señal química, que es la señal anabólica para que la fibra después crezca. Ese sería perfecto. como el mecanismo más estudiado y más corroborado por la evidencia hasta ahora. Nico, ¿y esto siempre ocurre cuando se llega al fallo o no necesariamente? No hace falta llegar al fallo total siempre, sino que uno puede acercarse al fallo, digamos, a
dos, tres repeticiones del fallo y sería muy similar el estímulo que se consigue. Digamos Perfecto. que hay una relación entre la tensión y la cercanía al fallo, o sea que uno cuanto más cerca del fallo, más tensión mecánica genera, pero Sí. esa relación parece medio que quedar igual cuando uno ya está a dos, tres repeticiones. O sea que no hace falta ir al fallo, uno se puede quedar un poquito cerca del fallo y eso parecería ser igual de estimulante para el hipertrofia. Y entrando en lo que ya son como las evidencias, los estudios que hay en base a hipertrofia, eh, ¿puede existir la posibilidad de generar hipertrofia utilizando cargas livianas, por ejemplo, en un entrenamiento? Sí, sí, ahora está muy de moda entrenar a altas intensidades, muy bajas repeticiones. Ahora parece que es casi un pecado pasarse de 8 o 10 repeticiones, Claro, pero la evidencia no te corrobora eso, digamos. Lo que muestran los datos es que más o menos entre no sé si decirlo en RM o en repeticiones, pero más o menos si tus series son de 5 repeticiones al fallo o de 30 repeticiones al fallo, no se ven diferencias en la hipertrofia que vos conseguís. O sea que podés hacer una serie de 30 y si estás cerca del fallo te va a producir hipertrofia similar que una serie de 8 al fallo. claro. Entonces, ahora está muy en la agenda el tema fatiga, digamos, te dicen que las series más largas son muy fatigantes y que eso va a entorpecer la hipertrofia. Sí. Esto no parecería estar corroborado con los datos. A ver, me gusta que entremos en eso, lo encuentro interesante. ¿Qué está estudiado en base a fatiga? Porque claro, de repente, como tú dices, salen muchas cosas en redes sociales donde, no sé, hasta personas que dicen, no, entrena 2 veces a la semana y es suficiente. Sí, ¿Qué se ha hablado mucho de la fatiga ahora, a nivel de la ciencia? bueno, ahora lo que está pasando es como que se ha puesto un poco de moda en redes sociales citar estudios o agarrar un estudio para decir algo, como autojustificarse con cualquier estudio que uno encuentra que más o menos dice lo que uno está afirmando. Claro. Y hay un divulgador que es, no sé si es estadounidense o británico, se llama Chris Beardsley, que Ah, sí, se hizo muy conocido en estos últimos 2 años, 3 años, sí, por varias ideas muy tajantes. Eh, el tipo tiene un PhD, o sea que es una persona formada, pero habla mucho en términos absolutos, demasiado para una persona que tiene un doctorado, digamos. claro, Y siendo científico, el lenguaje científico siempre es lo más conservador posible. Pero bueno, él tiene esta forma un poco más tajante y tiene como un foco demasiado puesto en los mecanismos. Entonces, si hay un mecanismo asociado a la fatiga que aumente en una serie más larga que comparado con una serie más corta, él ya te infiere que, bueno, si ese mecanismo está más elevado en una serie más larga, va a interferir con la hipertrofia, entonces te recomienda hacer las series cortas. Lo que no te termina diciendo es que la mayoría de los mecanismos siempre son susceptibles a adaptación. Entonces, si uno está acostumbrado a hacer series un poco más largas, seguramente todo se balancee, se equilibre, y por eso es que claro, uno no termina viendo diferencias si uno hace series más largas o series más cortas. claro, claro, claro. Claro, al final va a ir dependiendo también del plan de cada persona, o sea, de cómo es cada Claro. persona para interactuar con el entrenamiento. Y por Y eso es que sí, ahora se ha puesto mucho el foco en estos estudios mecanísticos, un poco por culpa de este Chris. sí, Pero por algo tenemos los estudios de prácticos, digamos, más de resultado, comparando un grupo con otro grupo, o incluso grupos que ni siquiera son individuos distintos, sino que, por ejemplo, una persona le hacen entrenar una pierna con altas repeticiones y la otra pierna con bajas repeticiones, y se ve lo mismo, digamos, no hay diferencia significativa en la hipertrofia que vos conseguís. claro, claro. ¿Y qué considerarías que es algún concepto que hoy en día ya está medio obsoleto, según la evidencia científica, siempre concentrándonos en lo que es para generar hipertrofia? Hay varios. Bueno, podemos hablar de mecanismos, digamos, antes hablamos de la tensión mecánica. Si nos vamos
más o menos 15 años para atrás, había tres mecanismos propuestos, que son los clásicos, que son la tensión mecánica, el estrés metabólico y el daño muscular. Hoy en día, digamos que la tensión mecánica está muy consolidada, el estrés metabólico está como que muy en el borde, no se sabe si contribuye, si no contribuye, está bastante en duda. Y el daño muscular medio que ya está casi enterrado. Ok. Uno ve las vías metabólicas del daño muscular y ve las vías metabólicas del crecimiento muscular y se da cuenta de que puede haber mucho daño muscular sin hipertrofia y puede haber hipertrofia sin mucho daño muscular. Digamos que son cosas que ya ni siquiera correlacionan tan bien. Perfecto, perfecto. Y en relación, por ejemplo, a la frecuencia de entrenamiento, ¿qué se dice actualmente de eso? Bueno, frecuencia es otro de los grandes debates que tiene este Chris Beardsley y ha generado ahí en redes sociales. Según él, el mejor esquema de entrenamiento es hacer full body 3 veces por semana, o sea, entrenar Sí. cada grupo muscular 3 veces por semana. Ujú. Pero de vuelta, uno va a los datos, los estudios que analizan todos los datos, los que se llaman metaanálisis, y Sí. las reviews, las regresiones, lo que te terminan mostrando es que si agarrás frecuencia uno, frecuencia 2 y frecuencia 2 es un poco mejor que frecuencia uno. Acá estamos hablando de haciendo el mismo volumen de entrenamiento, o sea, Ujú. solo distribuyéndolo en un día, en 2 días o en 3 días. Si uno hace todo el volumen en un día, bueno, haciéndolo en dos, mejoraría un poco más, o sea, obtendría un poquito más de hipertrofia, pero si uno hace ese mismo volumen en 3 días, ya no se ven diferencias. O sea, la ventaja de la frecuencia viene a ser que vos podés distribuir mejor el volumen. Entonces, en lugar de hacer tus 15 series de pecho en un día, te conviene hacer 8 y 7, y ahí sí va a crecer más el pecho. Pero si uno agarra esas 15 y las distribuye 5 5 5, o sea, hace frecuencia 3, bueno, en ese caso ya no vería beneficios comparado con distribuirlo en 2 días. Perfecto, perfecto. O sea, de alguna forma, por ejemplo, no sé, los tipos de entrenamiento de separar, no sé, pecho en, qué sé yo, 2 días o 3 días Mm. versus uno, igual tendría diferencias. Claro, o sea, dependiendo del volumen que uno haga, si uno empieza a hacer volúmenes más altos que 10 series semanales, ahí es cuando empieza a ver la ventaja de distribuirlo en 2 o 3 días, Perfecto, comparado con un ya, día. Pero si uno hace volúmenes bajos, esto está muy asociado con cuál sería el límite de series que uno puede hacer en una sesión antes de que ya no vea beneficios. Más o claro. menos ese límite lo encontramos en 10 11 series por sesión. Entonces, si uno hace un volumen semanal que es más alto que eso, y ya le conviene distribuirlo en 2 sesiones. Y Si Nico, hace por volumen ejemplo, bajo, no haría sí, falta. perfecto. Y por ejemplo, volviendo a la charla que tuvimos con Ezequiel Costa de La Fuerza, él, Ahí por en fuerza es otra ejemplo, cosa. a eso voy. Él, por ejemplo, decía que, no sé, por ejemplo, con atletas de powerlifting, él podía llegar a entrenar, no sé, press banca 6 veces a la semana. Es una Sí. locura. ¿Cuál es la comparación con hipertrofia? ¿Cómo choca ahí con la hipertrofia? Bueno, eso es correcto, digamos. En fuerza hay una fuerte relación de la frecuencia. Y eso es porque la fuerza no necesariamente, o sea, una de las cosas de las que depende la fuerza es de la cantidad de masa muscular, pero la fuerza es todo un fenómeno también del sistema nervioso. Claro, Entonces, donde realmente influye la frecuencia es en la práctica que vos tenés. Si vos practicás el gesto frecuentemente, no solo, bueno, vas a generar cierta hipertrofia, pero también te vas a especializar y vas a optimizar ese movimiento y por ende le vas a poder cargar más kilos. Entonces, por eso es claro, que la frecuencia está tan fuertemente, la fuerza está tan fuertemente influenciada por la frecuencia. claro, claro. Volviendo a esto, por ejemplo, que mencionabas de este como influencer, que de repente, claro, da datos que marean un poco, confunden a la gente. ¿Cuál crees que es otro de los mitos más perjudiciales que está viendo hoy en día en redes? Que va como al sentido contrario de lo que la ciencia trata de explicar. Bueno,
acá uno puede agarrar dos avenidas. Uno puede agarrar la avenida de Chris Beardsley y todos sus seguidores que hablan de la fatiga como más o menos un demonio que se lleva todas tus ganancias de masa muscular. Puede hablar de esto de la frecuencia, de que hay que siempre hacer frecuencia 2 o 3 de todos los grupos musculares, o que hay que hacer full body. Todo eso, un poco lo que fuimos hablando, no es necesariamente mejor que otras opciones. Pero después está el otro extremo, que es, o el extremo clásico, que es el de nada relacionado a la evidencia y muy asociado a el bro del gimnasio, los culturistas, la gente que usa química, que sería el típico mito de, bueno, que si te duele más al día siguiente los músculos es que los trabajaste Mm, mejor, claro, que hay que hacer todas las series al fallo o post fallo, que hay que entrar en drop sets, en de super series agonistas y todo ese tipo de cosas, como intensificadores. Y bueno, también, como que no es tan necesario, de hecho, en naturales puede ser hasta perjudicial aplicar ese tipo de protocolos. Así que sí, la cantidad de mitos que hay dando vueltas, los podemos dividir en esos dos grupos, pero siempre son un montón, lamentablemente. claro, claro. Y entrando como un poco a consejos para personas comunes y corrientes, no tanto deportistas, sino que personas que de repente están empezando en el gimnasio o llevan un tiempo. Según lo que tú has visto, has estudiado, según la evidencia actual, ¿cuál dirías tú que es tus reglas como más sólidas para maximizar resultados en hipertrofia? Y no está tan basado en evidencia, porque la evidencia no estudia esto, pero lo principal es la adherencia, eso siempre es la base de la pirámide de cualquier intervención que vos quieras hacer para mejorar tu salud, es ser consistente, poder hacerlo, poder sostenerlo y que no sea algo que detestes totalmente, se te haga insostenible. Entonces, lo primero es tratar de encontrar los ejercicios o el gimnasio o los horarios para que vos sepas que vas a poder ir al gimnasio y no va a ser una tortura, sino que lo vas a poder Claro, sostener. Entonces, eso como primera recomendación. Después, si nos ponemos a hilar en el cómo, digamos, en cómo hacer las cosas, y bueno, con mucha solidez científica te puedo decir, bueno, tenés que acercarte al fallo, las series, a la gente no le suele gustar mucho, pero bueno, hay que por lo menos acercarte a hasta 2 o 3 repeticiones cerca del fallo. Si uno a los músculos que quiere priorizar, que puede ser cualquiera, pero como mínimo a los músculos que uno quiere priorizar, yo los llevaría a entre 10 12 series semanales para esos músculos, efectivas, o sea, series de estas cercanas al fallo. Y bueno, consumir suficiente proteína, que más o menos sería arriba o alrededor de 1,5 gramos de proteína por kilogramo de peso. Y antes de preocuparse por suplementos, creatina, cafeína y todas esas cosas, yo me concentraría en mejorar el descanso, que la nutrición sea más o menos no procesada, digamos, lo menos procesada posible. Y ya con eso podés llegar a tener el 80% del proceso hecho. perfecto. Y a nivel como de protocolos de entrenamiento, también pensando en una persona que está quizá recién empezando, inclusive, no sé, ponte una persona con un poco sobrepeso, los protocolos de entrenamiento tú quizá ahí le convendría que empezara con full body, igual lo dividirías por músculo, todo esto siempre pensando en generar hipertrofia. Y por lo general, para población general, suelo trabajar bastante full body o si me pasa que, por ejemplo, la persona entrena en días consecutivos, digo, bueno, no lo voy a hacer full body en días consecutivos, entonces digo, bueno, tren superior, tren inferior, cuando tiene días consecutivos, y si tiene otro día disponible, bueno, ahí ponemos un full body. O sea que trato en general de mantener una frecuencia 2 por grupo muscular, al menos en los grupos musculares prioritarios que me dice la persona. Si no me habla de sus gemelos, y bueno, por los gemelos se trabajan una sola vez por semana y ya está. Pongo el Claro, foco, el tiempo y el esfuerzo de la persona en otros lugares, en los lugares prioritarios.
Lo que tiende a pasar después es que, bueno, sí, la persona se empieza a enganchar un poco más, se empieza a motivar, y ahí tengo espacio para, si la persona agrega un día, bueno, o aumentar el volumen en la mayoría de los músculos, o agregarle músculos que por ahí antes no hacía, porque no priorizaba. O sea, puede ser un antebrazo, puede ser más frecuencia de hombros, o dividir los hombros. Por lo general, en la mayoría de las personas, yo el hombro anterior no lo trabajo de forma aislada, o sea, dejo que los empujes lo trabajen y lo mismo con el posterior con las tracciones y me enfoco en el deltoides medio, digamos, como los laterales y ese tipo de cosas. Bueno, si una persona me dice, che, mirá, me quiero enfocar en los hombros y quiero agregar un día, bueno, ahí sí empiezo a dividir y digo, bueno, algún ejercicio para anterior, posterior, ese tipo de cosas. Pero inicialmente trato de ser lo más pragmático posible, adaptar lo mejor que pueda el protocolo a la persona y eso tiende a ser, bueno, 2 o 3 días o full body o torso pierna, dependiendo más o menos de cómo se estructure, 1 hora de entrenamiento más o menos en total y dependiendo de la situación inicial, recomiendo por ahí empezar en calorías de mantenimiento o en un leve superávit o en un déficit y agrego o recomiendo días de cardio o digo, bueno, opcional hacer cardio si ya la persona se mueve mucho. Y para ese también tipo de personas, ¿cuánto tiempo tú le dirías que si, por ejemplo, le generaste todo este protocolo de entrenamiento y lo está haciendo bien, con su alimentación adecuada, cuánto tiempo debería tardar para empezar a ver resultados una persona así? Entre resultados visibles, digamos que la persona se ve al espejo y los empieza a notar, por lo general a las 5 o 6 semanas empiezan a aparecer. Que es más o menos consistente con que la hipertrofia uno la puede empezar a ver, medir significativamente a las 3 semanas, 3, 4 semanas. Así que si la persona es disciplinada, no se pierde las sesiones de entrenamiento, se compromete, sí, a las 5 o 6 semanas empieza a verse distinta en el espejo. Ya 8 o 12 semanas, ya por lo general ya es raro que no veas resultados. Entonces, si a las 8 o 12 semanas no ves nada o es muy poco, por ahí conviene reajustar cosas, o cambiar ejercicios o cambiar alguna variable para ver si así acelera un poco el proceso. Eso me gustaría detenerme un poquito también, que creo que podría ser muy útil. Quizá dirigido como entrenadores. Si la hipertrofia no está sucediendo, como bien tú dices, pasan unas semanas y no se empiezan a ver cambios, ¿cuáles son, según lo que tú crees, cuáles son quizá los factores más decisivos de que esto no está funcionando? Ponte que la persona está alimentándose bien, está yendo al Claro, gimnasio, ¿qué podría estar pasando? sí, el primer factor suena un poco como acusatorio, pero en general el primer factor es la falta de adherencia de la persona. Entonces, Ujú. cuando empezás a preguntarle, te dice, y no, mira, esta semana tenía que ir 3 veces al gimnasio y pude ir una, después me fui de viaje, no fui ninguna, y bueno, lo que suele pasar es más eso. Si todo está en orden y la alimentación está bien, el descanso está relativamente bien, la persona está enfocada y hace sus sesiones, lo más probable es que sea algún tema de, hay que yo lo que haría es analizar si la persona está llegando cerca del fallo, o sea, que sus series son intensas. Ese sería un Claro, factor. Otro factor puede ser que la persona sea lo que se llama en la jerga científica un bajo respondedor o un no respondedor. O sea, que es una persona que le cuesta más la ganancia de masa muscular. Y en ese caso lo que hay que hacer es aumentar el volumen, al menos en los músculos más prioritarios para la persona. Entonces se prueba aumentando más y viendo si así responde mejor. Y después lo que puede estar pasando es que algún ejercicio esté mal seleccionado o mal ejecutado. Puede pasar que la persona eh, se apure mucho en sus repeticiones o acorte mucho el rango de movimiento. Entonces, en ese caso, bueno, hay que corregir eso y quizás corrigiendo eso ya está.
en el último caso, quizás puede ser que algún ejercicio no esté funcionando, que esté mal elegido. Es raro porque en un principiante no notas muchas diferencias en cuanto a lo que elegís de ejercicio. Por ejemplo, si tiene más tensión en acortamiento o estiramiento, es difícil en un principiante que recién Claro, empieza notar tanta diferencia en eso. Pero bueno, puede pasar, así que bueno, uno puede ajustar también eso, cambia, qué sé yo, un curl de bíceps en banco inclinado lo cambia por un curl parado, perdón, lo cambia por un curl en banco Scott o un curl en banco inclinado, que cambia el perfil de resistencia y quizás eso ayuda un poco, pero eso sería algo minucioso, o sea, no, a lo sumo verías que la hipertrofia no es mucha, no verías nada de hipertrofia solo por elegir mal ejercicio. claro. Y quizá también puede que tenga mucho que ver, digo, dentro de todo lo que has mencionado, cómo juega el estrés, ¿no? El tema del Ah, bueno. descanso, qué está pasando en la vida de esa persona, también puede ser un factor, ¿no? Eso seguro, sí. Mm, Ahí también asumí que la persona está tranquila, digamos. claro, Que no claro, está, pasa seguido con estrés laboral o exámenes o ese tipo de cosas. Yo lo que suelo hacer es, eh, en esas épocas, tomarlo como si fuese la famosa descarga. Es como, bueno, claro, si tu prioridad, tu cabeza está puesta en los exámenes o en algún tema laboral, y bueno, el entrenamiento que vos cumplí con el entrenamiento, no te preocupes si no aumentás peso en todos los ejercicios, después hay tiempo para eso. Ahora, claro, si tu atención está en otro lado, como no se puede abarcar todo y progresar en todo a la vez. claro, claro. Volviendo a lo que es la evidencia científica actual. eh, Según lo que has visto últimamente, ¿para dónde se está yendo el foco de los estudios a nivel del entrenamiento? ¿Hacia dónde crees que se está dirigiendo todo de lo que se va a dar como a futuro en relación a hipertrofia? Bueno, el tema que más está en agenda ahora te diría que es este tema de, bueno, si la hipertrofia mediada por estiramiento existe o no existe y cómo funciona, ¿Ya? y cómo influye el rango de movimiento y la tensión durante el rango de movimiento. El origen de esto son, primero, los estudios que mostraban que estirando el músculo bajo carga, o sea, solo estirándolo, el músculo crece, que eso es la verdadera hipertrofia mediada por estiramiento. Después apareció evidencia, en los últimos 5 o 6 años, de que, bueno, si uno compara el rango de movimiento haciendo el- la parte acortada del rango de movimiento, o sea, donde el músculo está acortado, compara a un grupo que hace esa parte del rango de movimiento con otro grupo que hace solo la parte alargada del rango de movimiento, compara la hipertrofia entre grupos. Consistentemente se ve que el grupo que hace la parte alargada gana más masa muscular. Entonces se está investigando de dónde viene eso, porque sería importante la parte estirada del rango de movimiento, llevar el músculo a largas longitudes. Y bueno, eso es lo que se está discutiendo. Tenés a Chris Beardsley por un lado diciendo que todo tiene que ver con los brazos de momento interno de cada músculo y que va a haber músculos que por esa razón responden mejor al estiramiento y otros que responden mejor al acortamiento. Tenés a Milo Wolf, que es un investigador que hizo su tesis sobre este tema, que te dice que no, que todos los músculos hay que estirarlos lo más que se pueda o elegir ejercicios con un perfil de resistencia que dé más resistencia en alargamiento. Seguramente la respuesta esté en algún punto medio En de medio, esos claro, dos eso te iba a decir, factores. claro, Más ahora que justo salieron un par de estudios en donde no se ven diferencias. Porque ahora, la semana pasada salió uno que comparaba el mismo ejercicio, los mismos ejercicios, pues eran 2 o 3 ejercicios, creo. Y lo que hacían es con una máquina ajustar que la dificultad del ejercicio esté en el punto máximo en acortamiento o en alargamiento, como que manipulaban el perfil de resistencia, pero hacían el mismo rango de movimiento. Y lo que se ve es que la hipertrofia fue la misma, o sea, no cambió la hipertrofia entre grupos. Entonces, bueno, eso sería como.
punto en contra de todo este culto al Claro, estiramiento, de la hipertrofia por estiramiento. Pero bueno, hay que ver qué pasó también, porque puede ser que no sea necesario que el punto máximo de dificultad sea en estiramiento, puede ser que alcance con que haya cierta tensión en estiramiento y eso ya desencadena el mecanismo que esté asociado a esa hipertrofia. Eh, o, bueno, puede ser que haya habido un mal cálculo en los perfiles de resistencia, que no haya habido tanta diferencia entre los grupos en ese sentido. Puede pasar. claro. Pero eso, Y eso es lo que en, está ¿sí? más, eso es lo que está más de moda ahora, digamos. Ok, ok. Y en relación a extensión y acortamiento, para hipertrofia, ¿tiene mucho que ver también la velocidad que se da entre cada uno de estos? O sea, por ejemplo, si volviendo al ejemplo del bíceps, si tú, por ejemplo, empiezas lento, haciendo una extensión y después rápidamente haces acortamiento, ¿tiene una diferencia o es un poco lo mismo que hacer el mismo nivel de velocidad? Bueno, también publiqué un poco al respecto. Fue reciente, las últimas 2 semanas salió un estudio, ya creo que hay un manojo de estudios que más o menos van en esta dirección, de que clásicamente uno pensaba que, bueno, hay que sostener mucho la fase excéntrica, porque en la excéntrica es cuanto más crece el músculo, el Mm, furbo sería en la bajada. Aparentemente no es tan necesario sostener mucho la fase excéntrica con que sea controlada, o sea, básicamente con que no dejes caer el peso por la acción de la gravedad, más o menos alcanza. Entonces, la recomendación para ejecutar los ejercicios va por el lado de, bueno, la concéntrica lo más rápido que puedas para reclutar la máxima cantidad de unidades motoras, fibras musculares, y la bajada controlada para que haya trabajo en la fase excéntrica, no claro, sea solo la gravedad bajando el peso. Después perfecto. uno puede poner la capa de adherencia sobre eso, entonces hay personas a las que por ahí le gusta un poco más la sensación de, bueno, controlar un poco más, alargar un poco más la excéntrica, que puede, o sea, si eso le gusta más a la persona, se hace, obviamente porque va a mejorar su adherencia. Y después está el factor de que en culturismo lo que suele pasar mucho es que las personas ganan tanta masa muscular y no tanta, eh, digamos, rigidez de tendones, ligamentos. Entonces, por un tema de seguridad, por ahí a esas personas les conviene más control todavía. O sea, hacer todo mucho más controlado todavía por las dudas de que, volviendo al ejemplo, si estamos en un banco Scott, hay mucha tensión en estiramiento, el tendón del bíceps queda muy Claro, tenso. Si la persona tiene un bíceps de este tamaño y un tendón muy pequeño, se puede complicar. Entonces yo a esa claro. persona le diría, bueno, si vos controla mucho, muy despacito, hacer una excéntrica de 5 segundos, más o menos. Claro, y al final también hay algo que se repite mucho en las personas, inclusive que empiezan a ganar masa muscular al principio, que es mucho más fácil también, que claro, Mm. se olvidan del tema de las articulaciones, los tendones, que es mucho más lento el tema, ¿no? Es más lento, sí. Sí, sí, sí. Sobre todo si uno de repente empieza a usar química, y sí, va a ver que se Ah, pone súper fuerte, muy de imagínate, claro, golpe. Pero sí, los tendones y los ligamentos no se ponen tan fuertes. claro, claro. Bueno, Nico, nuevamente, bueno, agradecerte el tiempo que te tomaste. Creo que tocamos varios ítems muy buenos, muy importantes. Creo que le Sí. va a ayudar a bastante gente. Como para ir finalizando, me gustaría, bueno, que te mandes algún un mensaje así de qué te gustaría como dar como mensaje final para todas las personas que no solamente quizá quieren ganar hipertrofia, ganar masa muscular, sino que quieren llevar una vida saludable. ¿Qué le dirías a esas personas que quizás están empezando o también llevan un tiempo en el gimnasio? Bueno, lo primero que le diría es que es una gran decisión, o sea, ganar fuerza y ganar masa muscular, más allá de la estética, es una de las mejores intervenciones que uno puede hacer para mejorar su salud. Invirtiendo 2, 3 horas semanales en levantar pesas, uno está haciendo maravillas por su longevidad, así que ya ese es un primer gran paso.
habiendo dado ese paso, mi mejor consejo siempre es tener la mayor paciencia posible, porque la ganancia de masa muscular lleva su tiempo. Lo bueno es que cuando uno empieza, ve los resultados un poco más rápido, entonces se engancha, hay más posibilidades de que se enganche con el proceso. Pero cuando el proceso se empieza a hacer un poco más lento, uno empieza a perder la paciencia. Entonces, mi recomendación es tratar de no perder la paciencia, tomárselo como un proceso de aprendizaje, de ir mejorando cosas, de ir probando cosas, viendo qué le gusta más, qué le gusta menos, eh, tratando de ganar fuerza, porque la fuerza en general uno la puede medir más fácil que la masa muscular. Para la masa muscular necesita hacerse una antropometría o algo de eso. Entonces, mi consejo va por ahí, digamos, en tomarlo como un largo proceso de aprendizaje y optimización constante. Excelente, excelente. Bueno, muy agradecido, Neko. Y bueno, que todo lo que se viene de ahora en adelante, mucho éxito y a seguir con la buena pega, buen trabajo que estás haciendo. Bueno, muchas gracias, Patricio, y éxitos a vos también. Calculo que tu plan es seguir haciendo este tipo de entrevistas. No sé si el plan es a futuro hacer Sí, algo tipo un podcast o algo de eso, así que todos los éxitos con eso también. Ha sido un gusto conocerte, muy buena charla. Muchas veces me pasa que las charlas giran para los temas un poco más superficiales y en mm, esta charla yo creo que hablé de cosas que a mí particularmente son las que yo estoy pensando más seguido, eh, porque bueno, son los temas, los mitos que andan dando vuelta o la desinformación que suele haber, exacto, claro. así que me gusta la oportunidad de poder charlar de eso también. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Nico, ¿eh? Que estés muy Por bien. favor. Igual, igual. Adiós, Chao, Patricio. chao. Muchas gracias.